Hola, mi nombre es Luisa María Cifuentes. En esta exposición quiero presentar como la filosofía de origen a la psicología, cuáles fueron sus principales corrientes y cómo se ha desarrollado la disciplina en nuestro país. Eh, bueno, Comenzando con las corrientes filosóficas que originaron la psicología, tenemos el racionalismo, donde René Descartes nos dice que la razón es la fuente del conocimiento y nos habla de que la mente y el cuerpo son dos sustancias diferentes. También nos dice que la mente puede conocerse mediante el método racional. Luego tenemos el monismo, donde Spinoza contradice a Descartes, nos dice que la mente y el cuerpo son una sola sustancia. También nos habla de la unidad entre lo físico y lo mental. Tenemos el racionalismo alemán, donde la mente es activa y organiza la experiencia, no solo recibe información del exterior. También tenemos el sensualismo, donde las sensaciones son la base del conocimiento y donde el hombre actúa buscando su placer y evitando el dolor. En el empirismo se habla del conocimiento, que el conocimiento proviene de la experiencia sensorial y que la mente es una tabula rasa. En estas corrientes filosóficas se preparó el camino para la psicología moderna, porque cada una explicó de manera distinta cómo conocemos la realidad, por la razón y la experiencia o la interacción entre ambas. Luego tendremos los aportes filosóficos al surgimiento de la psicología, donde el racionalismo nos aportó la idea del método analítico y el estudio de la mente. El empirismo impulsó la observación y la experimentación. El sensualismo y el monismo nos acercaron a la psicología, al estudio de la experiencia corporal. Donde la filosofía alemana inspiró la idea de una mente activa, dinámica, capaz de organizar la realidad. Podemos ver que la psicología nació como una síntesis entre la razón y la experiencia. Ya no basta pensar sobre solamente el alma o la mente, es necesario que se observe, se pueda observar, experimentar y medir. Luego tendríamos el nacimiento de la psicología como ciencia, donde Wundt en el año 1879 funda el primer laboratorio de psicología experimental en Alemania, donde estudia la conciencia mediante la introspección. Su obra convierte a la psicología en una ciencia autónoma, separada de la filosofía, y de aquí surgen las primeras escuelas del estructuralismo. Boone es considerado el padre de la psicología moderna. Su laboratorio permitió estudiar la mente con métodos científicos, marcando el inicio de la psicología experimental. Luego tendríamos el estructuralismo, donde el objeto de estudio es la conciencia, su método de la introspección, donde observar los propios procesos mentales, y su objetivo identificar los elementos básicos de la mente, las sensaciones, percepciones, sentimientos. El estructuralismo buscó entender la estructura de la mente humana, analizando sus comportamientos más simples como si la mente fuera un mosaico de sensaciones. Luego tendremos el funcionalismo, donde su enfoque fue la mente como proceso dinámico que permite la adaptación al entorno. Su influencia fue la teoría de evolución de Darwin, y su método fue observación, experimentación y análisis de la conducta. A diferencia del estructuralismo, el funcionalismo se interesó más por lo que hace la mente que por cómo está formada. Su idea principal fue adaptación, donde la mente sirve para sobrevivir y resolver problemas. Luego tenemos el conductismo, donde su objeto de estudio es la conducta observable, su método la experimentación con estímulos y respuestas, y sus aportes fue la teoría del condicionamiento y refuerzos de aprendizaje. El conductismo dejó de lado la mente y se centró en la conducta visible. Gracias a él, la psicología se volvió más objetiva y experimental. Luego tenemos el psicoanálisis, donde Freud nos dice que el
que su objeto de estudio es el inconsciente, su método es la asociación libre, análisis de sueños e interpretación, y sus aportes, la conducta está influida por deseos y conflictos inconscientes. Freud cambió la visión de la mente, mostró que gran parte de lo que hacemos tiene consecuencias inconscientes que no siempre comprendemos. Luego tenemos la Gestalt y el humanismo. Bueno, estas dos corrientes humanizaron la psicología, mientras la Gestalt estudió cómo organizamos la percepción. El humanismo puso énfasis en las emociones y la libertad personal. Luego tenemos la reflexología soviética, donde Pavlov nos demostró que los reflejos pueden ser aprendidos mediante la asociación de estímulos. Sus hallazgos conectaron la biología con la psicología. Campos de aplicación de la psicología: tenemos la clínica, donde la salud mental y la terapia son primordial, la educativa con procesos de aprendizaje, la organizacional que analiza el comportamiento laboral, la social, donde donde hay relaciones y dinámicas grupales, la jurídica, que es el apoyo al sistema judicial. Tenemos la comunitaria, donde se busca el bienestar social. Bueno, hoy en día la psicología se aplica en múltiples contextos. Cada campo usa los aportes de las diferentes escuelas para comprender y mejorar la vida humana. Luego tenemos la psicología en Colombia. Haremos un viaje en el tiempo para explorar cómo se desarrolló la psicología en Colombia. No es solo un recuento de fechas, sino una historia de una disciplina que ha crecido respondiendo a las necesidades de nuestro país. Tenemos en el año 1939 la llegada de Mercedes Rodrigo. Fue una española formada en Ginebra, introdujo la psicotécnica, fundó la sección de psicometría aplicada en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. Luego pasamos al año 1947, donde se fundó el Instituto de Psicología Aplicada el 20 de noviembre bajo la dirección de Mercedes Rodrigo. Ahí es donde se consolida el programa, y este evento se considera el inicio de la psicología como profesión en el país. Luego tenemos el primer laboratorio de psicometría del país en el año 1950. No exactamente en el año 1950, pero entre los 1950 y 1958 sucedió eso. También esto lo fundó el psicólogo Ernesto Amador Barriga, marcando el origen de la psicología organizacional en Colombia. En el 52 se gradúa la primera promoción de psicólogos del país. Luego en el 58 se crea la primera facultad de psicología también en la Universidad Nacional. Luego pasamos a 1960, donde la Javeriana también funda su laboratorio de psicología por el suizo Guido Wilde, contribuyendo al desarrollo de la disciplina en la investigación. Ya en el año 1965 a 1970, Rubén Ardilla introduce a Colombia el enfoque del análisis experimental del comportamiento, convirtiéndose en el principal exponente del conductismo en el país. Funda la Revista Latinoamericana de Psicología, publicó La Psicología en Colombia, Desarrollo Histórico, una obra pionera y fundamental para la historiografía de la disciplina en el país. De 1980 a 1990 emerge la psicología social comunitaria. Esto como respuesta al conflicto y las situaciones del país. A finales de la década de los 90 se produce un aumento en el uso de tests de personalidad y sobre todo proyectivos, como una respuesta a las necesidades de evaluación en los ámbitos educativos y en la selección de personal de las empresas. En los 2000, a mediados de la década, surgen las primeras aplicaciones de neuropsicología. Luego pasamos al 2006, donde se funda el Colegio Colombiano de Psicólogos, que es la entidad que se encarga de agrupar, representar y expedir tarjetas profesionales a los psicólogos. Y del 2010 en adelante se consolida mucho la psicología clínica y organizacional como campos de mayor demanda en el país. Hay mucho avance en la academia, se observa un crecimiento de interés por la psicología política y crítica. Y
Esto hace que se analice el impacto del conflicto armado y los procesos de paz en salud mental de los colombianos. Bueno, desde los inicios con la psicología, desde los inicios con la psicotécnica Mercedes Rodríguez, pasando por la investigación conductista de Rubén Ardilla hasta la respuesta a necesidades sociales y políticas actuales, la psicología en Colombia ha demostrado una notable capacidad de adaptación, ya que su historia es un reflejo de nuestro desarrollo como sociedad, una disciplina que desde sus cimientos ha buscado comprender, evaluar y mejorar la vida de los colombianos. Luego tengo las conclusiones, la voy a leer que está en la presentación. El recorrido histórico de la psicología demuestra que esta ciencia nació del pensamiento filosófico y evolucionó gracias al interés por comprender la mente y la conducta humana de forma objetiva. En Colombia su desarrollo se ha marcado por la influencia de distintas corrientes teóricas, la profesionalización y el compromiso con el bienestar social. Conocer sus orígenes y transformaciones nos permite valorar la psicología como una disciplina viva en constante construcción que busca entender y mejorar la realidad humana. Muchas gracias.